Hablemos ahora un poquito de demencia vascular. Con gusto. ¿Por qué se presenta la demencia vascular? Mira, hay una enfermedad de base, una patología identificada de un mal funcionamiento en un órgano o en un sistema de tu cuerpo. En el caso de mi madre, que es por donde yo conozco la demencia vascular, Emma tuvo una serie de infartos muy grandes que determinaron que el 48% del músculo permaneciera activo, pero no funcionando bien, sino activo. El otro 52 murió, necrosado, cicatriz, no se movía para nada. Entonces, el flujo cardíaco que debía alimentar con sangre oxigenada todos los órganos del cuerpo, pues obviamente estaba mal. Y ella tenía una insuficiencia cardíaca, eso quiere decir que no empujaba bien la sangre. Obviamente cuando tú llevas las sangres a los últimos capilares en el cerebro, pues no llega. Al no llegar, muere, haces una isquemia cerebral o haces un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque cuando el corazón late y no late apretando bien, hay sangre que se queda y se forman coágulos mínimos que van llegando a distintos sitios y obstruyen. Esa patología hizo que Emma tuviese una demencia, que la llaman vascular, pues porque era una cuestión cardiovascular. Y eso fue lo que determinó en ella una demencia que los estudiosos catalogan como demencia vascular tipo Alzheimer. Las meten en este gran universo de demencias que todo el mundo asocia con el Alzheimer y que a veces se confunde y los tratan igual y no son igual. Los medicamentos que hoy existen, que son muy reducidos, yo conozco la memantina, pues ayudan a volver más lento, a ralentizar un poco el avance de la pérdida de memoria, el avance de la demencia y de todo lo que es la degeneración cognitiva o neuronal. O sea, aquí farmacológicamente se atacan las dos líneas. Digamos que sí, Emma tenía sus medicaciones de orden cardio. Obviamente tenía necesidad de tomar algo que frenara un poco el avance de la demencia y adicionalmente hay que decir que la angustia que produce no poder ser autónomo, independiente como siempre ha sido, pues hay que trabajarla. Entonces en el caso de mi mamá, muy rápidamente tuvimos el psiquiatra que acompañó toda la parte de ansiedad, de depresión, de inversión de ciclos de sueño, eso todo se manejó. El cardiólogo manejaba su caso y era el director de orquesta, y el endocrinólogo manejaba todo el tema del metabolismo que se cambia con la edad. Entonces creo que tuvimos una fórmula extraordinariamente buena hasta cuando pues obviamente el director de orquesta dejó de ser el cardiólogo porque ya no hay a quien examinar, no tiene cómo hacer sus exámenes, y entra a manejar la orquesta un geriatra. O sea, todo un kit. Todo un kit, y es una enfermedad costosa. Todo lo que es demencia es una enfermedad muy costosa, pero la gente no sabe que las EPS ya las tienen metidas dentro de sus posibilidades, que si toca con derecho de petición o con tutela, pues se hace. ¿Pero cubre todo? Hay médico paliativo porque es que estas enfermedades no mejoran, entonces no hay que esperar rehabilitación, ni recuperación, ni nada de esas cosas. Claro. Hay que ir manejando el paciente hasta el final y controlándolo para que sus enfermedades adicionales pues se vayan manejando, que si le da estreñimiento, que si tiene, el paciente no puede decir nada, no sabe cómo contestar un diagnóstico. Oye, las manifestaciones de un Alzheimer y de una demencia vascular son semejantes, es decir, ya en cuanto a la demencia como tal, ¿siguen más o menos los mismos parámetros? Son similares, sí, señor. El paciente con demencia vascular sabe que está perdiendo la memoria. Sí. Tiene que ser mucho más angustioso. Es muy angustioso. En el caso de mi mamá, ella fue la que dijo: estoy perdiendo la memoria, quiero que me hagan. Mami, ¿quieres ir donde un geriatra? ¿Qué es eso? El internista de las personas mayores, vamos. Y a ella le hicieron tratamientos para la memoria basados en una metodología que tienen en Rumania, que es la metodología Aslan, de la doctora Aslan, que obviamente
como hija me puse a investigar en el internet y como persona pues pensante, diría yo, no es el menjurje del chamán, no. Es algo que está probado y gobernantes nuestros iban a Rumania a hacerse su tratamiento. Entonces sí se puede y ella lo identificó, ella lo pidió. Es más, ella aceptó ir a diagnóstico porque ella quería saber qué tenía. Oye, cuando se trata la enfermedad, la patología cardiovascular o se frena, ¿se pueden revertir los síntomas de la demencia? Decir que si a Emma le hubieran tratado su corazón, se lo trataron y nunca se revirtió. O sea, todo el tiempo del deterioro fue porque pues no hay cómo. O sea, lo único que hubiera podido haber ahí era un trasplante de corazón, pero un trasplante de arterias, pero un trasplante todo. Y a nivel neuronal también. O sea, es distinta la enfermedad de mi padre, Alzheimer, de la de mi madre. Es muy diferente y esas sí las vi simultáneamente, la de mi tía con su Alzheimer y la de mi mamá. Mi tía inició terapia ocupacional, desafortunadamente no fueron persistentes en convencerla. Mi mamá la tuvo hasta el momento en que ya no hubo cómo trabajar más con ella. Y en ese momento, te quiero decir, fueron años en que se trabajó música, lectura, cine, actividad lúdica, bailando, haciendo manualidades. Todo eso se volvió juego y fue una actividad, una rutina de calidad de vida para ella, de reír, de disfrutar. Uno mismo entendió cómo disfrutar a su mamá y no solamente agobiarse con la angustia. Hubo un pacto que tratamos todos los hermanos de hacer con mamá, que era nunca llorar delante de ella. ¿Sí? Nunca sentirnos tristes y agobiados. Si el que estuviera agobiado se salía. Claro. Y dejaba al cuidador jugando o lo que fuera y regresaba, ya calmado, ya echando para adelante. Oye, pero hay familiares que cuidan a su padre o a su madre enferma, ¿sí? Cierto es. Entonces el componente emocional es peor. Cuando mi papá tuvo su Alzheimer llegó un momento donde pues mi mamá cardíaca, operada de una rodilla, el psiquiatra que manejaba a mi papá con su angustia y su ansiedad recomendó llevar a mi papá a un ancianato, a un hogar. Obviamente esto es catástrofe para muchas familias, pero en esos sitios, si usted está pendiente y si usted interactúa con las personas que están ahí y si usted tiene manera de poner una enfermera exclusiva para él o un cuidador exclusivo, es mucho mejor que la angustia que se genera en casa con una persona que asume el cuidado del enfermo. Los enfermos se ponen muy agresivos. Siempre un enfermo de memoria dirá que alguien lo robó, y normalmente es quien lo cuida. Insultarán a las personas que llegan a saludarlos si no les manejan la ansiedad, si no les manejan esa depresión que da el saber que tiene uno algo y que nunca fijas de que estás enfermo. Yo puedo hablarte de mi discapacidad por columna y te puedo contar cómo fue, por qué fue, qué tengo que hacer, cuáles son mis terapias y tal. Pero llega un momento donde el enfermo de memoria no tiene ni idea ni de qué tiene, ni a cuántos médicos ha ido, ni por qué no lo llevaron, ni por qué sí lo llevaron. El proceso de deterioro de una demencia vascular es más rápido que el del Alzheimer. Bueno, tú dices que a tu mamá pues ya la pudieron medicar, pero aún con medicación... Yo estoy segura de que el deterioro es más rápido en quien no ejercita sus caminos neuronales durante la enfermedad y el que sí lo hace. Y te lo digo porque mi tía, hermana de mi padre, tenía Alzheimer, mi madre tenía demencia vascular y mi tía tenía Parkinson. Y el Parkinson tiene asociada demencia. El Parkinson rígido al menos, no sé el otro. Pero todos tienen asociadas demencia y llegan a un nivel similar de deterioro. Y la persona que más mantuvo su ejercicio para fortalecer los caminos neuronales sin saber que eso era mi madre.
Mi tía, la del Parkinson, jugaba cartas y trataba de socializar. Ella fue muy social y manejaba compañeras de colegio y amigas de golf y amigas de, pero igual el deterioro de ella fue brutalmente rápido en comparación con el de mi mamá. Por la ausencia de Por la ausencia de terapias ocupacionales y cognitivas, sí señora. Es mi cosecha, yo no soy médico, no, yo solamente soy arquitecto. Pero tienes razón, porque lo que tú estás diciendo, se empezaron a fortalecer por lo menos los caminos neuronales que hubo. Seguramente la muerte neuronal no se da todo el tiempo, obviamente es un proceso degenerativo y como yo te decía en los talleres, las neuronas se tienen que estimular para que se conecten. Entonces, en la medida en que tú le haces el juego y le haces la actividad, sí, entonces estás haciendo que otras neuronas que todavía y respetando totalmente la personalidad de la persona, ¿no? Esa es otra. Esta persona, mi tía, la que tenía Alzheimer, fue una deportista impresionante. Ella fue Liga de Bolos de Bogotá, fue tenista, manejaba toda suerte de obras manuales. Ella tejía bolillo, crochet, dos agujas, hacía pirograbado, pintaba en porcelana, en óleo, en acrílico, en madera, en lo que tú quisieras, ¿sí? Pero cuando le dio la enfermedad suspendieron todo, por protegerla seguramente. Ajá. En el caso de mi tía, la persona con el Parkinson, hubo una negación en su familia y una confusión entre qué es cuidado paliativo y qué es cuidado para prolongar vida. Bien importantes esos dos conceptos. En el caso de Emma, yo estoy muy tranquila porque se logró calidad de vida durante el tiempo que Dios la tuvo acá. Y para el creyente no hay aceleraciones, pues como no sea un descuido total de un enfermo. Tú te vas el día que tú te vas. El día que mi Dios te llame. El paciente con demencia vascular también muere es por causa de la patología que tiene o las patologías que se desarrollan alrededor de la situación. En el caso de mi mamá, ella murió por corazón. Ella tuvo un infarto masivo del pedacito que tenía vivo y lo diagnosticaron cuando la miraron. O sea, cuando el médico tratante de sus últimos 4 años de la EPS, porque la famosa prepagada la pagamos y nunca fueron a la casa. Entonces, evidentemente el de la EPS cuando llegó la miró, pidió el favor de examinarla, la giró y me dijo, esto fue un infarto brutal. Parece que la forma en que quedó la espalda con unas vetas, como si tuviera, sí, el corazón reventó, no nada más que hacer. Oye, volviendo a la cuestión de la terapia cognitiva y ocupacional, ¿sí hay gente bien capacitada actualmente para atender a esos pacientes o es más por ensayo y error, es más como leyendo, los parientes leen como para darle la información al cuidador? En mi experiencia, Luz Amparo, la información que yo recibía a través de la Asociación Familiar Colombiana, AFACOL, sí, fue determinante para mí. La información que recibí en la clínica en la clínica del adulto mayor en la Fundación Santa Fe, inmejorable. Terapeutas ocupacionales dedicadas a crear ejercicios lúdicos y estimular distintos niveles de pacientes que ellos manejan allá. Y obviamente mi carrera, mi formación, lo que yo hago, pues para mí la música, y yo sabía que para mi mamá la música, para mi papá era caminar. La forma de tranquilizar a mi padre era caminar. Y si él quería leer el periódico, no importaba si él cogía el periódico, el hecho era tenerlo y él sabía que había que hacer, pasar la página. Eso fue intuitivo. A él se le desarrolló una gana de desapuntar nudos. Y entonces las enfermeras dieron con el chiste de armarle un barullo de nudos y ahí estaba mi papá sacando los nudos y cuando lo veía uno era salir a caminar. Realmente con mi tía era mirar fotos, hablar, preguntarle historias de familia y ella ese ejercicio lo hacía, salvo los últimos 2 años que ya los hijos no permitieron que uno
O sea, no hay protocolos No. de tratamiento para terapia ocupacional ni terapia cognitiva. Es decir, hay que adaptarlo de acuerdo a... No hay la unitalla. Es mi percepción. Ajá, Esa es mi percepción, porque lo que le gustaba a mi mamá puede no gustarle a otra persona. claro. Ahora, lo que sí es cierto es que la música es bien recibida por todo el mundo. Porque es que existe la memoria emotiva y entonces se ha logrado descubrir que la persona se conecta con su pasado y con los eventos en los cuales se asoció esa música. Entonces es como la pila que le pone al paciente para volver otra vez a conectarse con la realidad. Se le quitan los audífonos y la persona vuelve a quedar. Pues te cuento que la enfermedad de la demencia sí cambia la personalidad del paciente. Mi mamá era una persona supremamente retraída, reservada, callada si se quiere. Ella decía, para hablar tonteras sobra el tiempo, es mejor escuchar. Ajá. Con toda esta terapia, el Centro del Adulto Mayor de la Santa Fe hacía una clausura donde se vendían todas las manualidades hechas por los pacientes. Entenderás que todos los hijos estábamos comprando lo que había hecho la persona, y esa fue la raíz de Emma nunca volvió a comprar un regalo. Ella hizo sus regalos y yo tengo manualidades de ella todavía que adornan mi pesebre, que adornan mi árbol. Tengo todo eso y lo guardo con mucho cariño. Mi mamá bailaba muy bien, toda la vida bailó muy bien. Ella tenía un oído muy bueno, entonaba muy bien, cantaba muy bien, pero nunca se le hubiera ocurrido decir, yo voy a cantar para todo el público. Yo sí, por Dios. Cuando me llama la cuidadora y me dice, señora Silvia, reserve en su agenda tal día, porque su mamá está diciendo que usted le va a acompañar a todo el mundo con la guitarra lo que quieran cantar, empezando por ella. No solamente cantó, ayudó a que otros cantaran. Eso mi mamá nunca lo había dicho. Ella desinhibió un poco y hay que aprender a disfrutarlos. Pero fíjate lo que es una terapia bien conducida. Sí, correcto. Porque es el único sitio, te quiero decir, donde el geriatra ha dicho, espérese hasta sus 60, 65 y se hace un examen. Y comienza a trabajar. Y yo digo, no es acertado, es antes trabaja y luego claro, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. En toda esa experiencia que tú llevas, en toda la vivencia, ¿ha habido algún especialista que les diga a los hijos, teniendo ya dos factores de riesgo muy evidentes, uno podría pensar que hay un factor genético? ¿Alguno ha dicho, hagan prevención y prevengan de esta y de esta y de esta forma? No, los amparo. Nadie le dice a uno, existen estos métodos para ejercitarse. Nadie. Por el contrario, el internista que yo frecuento, yo soy de la teoría de que un médico lo conoce a uno con el tiempo. Sí, claro. Yo soy muy fiel al médico. Por eso además esta persona lo que me dice a mí es, si sigues preocupada por la enfermedad, la vas a llamar. Y tu inconsciente o tu subconsciente o alguno de esos sientes, no recuerdo cuál fue la palabra que usó, va a hacer que tú mutes el gen o hagas el camino. Entonces, ante eso, dije yo, ok, lo que él sí dijo fue, haga ejercicio, coma sano. Pero yo pienso que tiene que haber muchas más variables que comer solamente sano. Imagínate la estimulación intelectual, social. Yo siempre he dicho que esas enfermedades se empiezan a manifestar cuando la gente se pensiona y se queda mirando hacia la nada al lado de una ventana. No siempre, mi papá estaba en ejercicio. Bueno, en el caso de tu papá no, pero hay mucho adulto mayor, me refiero al adulto mayor. La misma depresión lo lleva a eso. Claro, y saber que se les acabó su mundo laboral y que ya nadie le para bolas y que ya no soy útil para la sociedad, ni para la familia, ni para nadie. La soledad no es buen consejero, así sea muy bueno para reflexionar hacia su interior y encontrar lo que yo digo como creyente, encontrar el amor de Dios.
que ese es un tema muy, muy importante en un enfermo de memoria. Bueno, No le olviden la parte de sus creencias. Si él creía, si él tenía una actividad o ella tenía una actividad espiritual y usted no la tiene, busque cómo ella reciba eso. ¿Ves? Es un punto bien importante. Pero ellos no olvidan esa parte espiritual. Eso Mira, tal vez es de mi lo último. mamá recibió los santos óleos aproximadamente unos 6 o 7 meses antes de morir. En ese momento ella miraba al infinito, ella no fijaba su mirada, estaba totalmente ausente y sin embargo, cuando llegamos a la ceremonia de los santos óleos, donde estábamos de sus 5 hijos solamente 2, de sus 10 nietos solamente 1, y de la familia de su marido estaba una prima, la hija de la prima y el yerno, que son muy creyentes, acompañándonos. La actitud de Emma fue completamente racional, muy atenta a lo que estaba pasando, intentando hacer el Padre Nuestro cuando hubo que hacerlo, y cuando le dijeron comunión, abrió su boca, sacó su lengua, la recibió, y con la dificultad que tenía para encontrar sus manos, el esfuerzo fue total hasta que sintió que un dedo tocaba el otro. Luego te quiero decir, esa parte espiritual y de creencia es importantísima. Fíjate que esa debe estar en la memoria emotiva, Debe emocional. estar. Y ahora, entonces fue una complicación lograr que un ministro de comunión fuera hasta su casa a darle la comunión. Yo soy creyente, yo soy, como digo en alguna anécdota, muy practicante, porque así como para salvarme de todo no soy, yo tengo que practicar mucho, ¿no? Y yo no podía llevar la comunión a donde Emma. Finalmente una señora, muy querida ella, me dijo, no es de mi parroquia, pero yo se la llevo. Está bien si se la llevo 2 o 3 veces, pero no importa cuántas. Y lo que tratamos de hacer era que yo intentaba cantar canciones de la misa, hablar, estar presente el primer mes. Y después mandaba una pastoral que nunca te he mandado, que hacen los jesuitas españoles, que tienen música, que tienen una lectura. Entonces ponían eso, se demora 10-15 minutos y le daban la comunión. Y Emma perfectamente podía deglutir la hostia sin problema cuando ya teníamos problemas de deglución. La mano de Dios. ¿Sí? Y ella murió tranquila. Bueno, perfectamente tranquila. El día domingo le dieron su comunión. Yo lastimosamente no estuve con ella ese domingo. A las 4 de la mañana del lunes le dio su infarto y se fue feliz, radiante. La cara es de placidez. Es que ni siquiera tenía una muestra de dolor. Pero fíjate que ese testimonio que tú nos das es maravilloso. Es toda una odisea, pienso yo, estar al lado de una persona con demencia y con todos los problemas que nos has contado. Es una verdadera odisea, pero queda la satisfacción de haber hecho lo mejor que se pudo. Hasta donde se pudo. Así mi padre me hubiera borrado, yo intentaba sacar el tiempo cuando llegaba de la oficina para ir donde él estuviera, me quedaba como unas 8 cuadras del hogar. Yo sabía que mi mamá estaba desde el despertar de mi papá hasta que lo dejaba durmiendo la siesta del mediodía, y yo intentaba llegar 2-3 veces por semana, y no importaba la hora que fuera, con bufanda, con chaqueta, con la gorra, con lo que fuera, salíamos a darle la vuelta a la manzana. Qué bien. Con el susto que me daba caminar de noche, pero salíamos a caminar. Qué lindo. Y eso lo tranquiliza a uno y de alguna manera les brinda cariño. Si usted no se cuida usted no puede atender a la otra persona. ¿Sí? Y en el momento en que mi papá enfermó, no había quien le dijera nada. Hoy hay de dónde leer. Claro, el mundo cambió. ¿Y cuántas veces me necesites? Aquí estoy. Bueno, para una anécdota, para un ejercicio, para un ejemplo. Muchísimas gracias. Después entonces me tendrá que contar qué ha hecho de gimnasia cerebral y cómo la está implementando. Tándem.
Bueno, mi niña, muchas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad, Claro que sí, porque Isabel. pienso que este es un tema que desafortunadamente hay que mostrar desde la patología para que la gente tome conciencia que desde la salud es que hay que empezarse a cuidar y ojalá muy temprano, Muy temprano. porque la gente cree que el cuento es a partir de los 60 años. Ahí ya tenemos la enfermedad hace rato. Y mira que todavía me cuesta mucho trabajo hacer esto. ¿Cuál es esto? El ejercicio que nos diste. La pistola. A la pistola es. Fíjate, ya ni siquiera. Mejor dicho, ya desfiguró la pistola. Bueno, muchísimas gracias Este, y estaremos aquí.